Hoy, 22 de diciembre, se celebra el tradicional sorteo de Lotería de Navidad. Un sorteo que nos trae un toque extra de ilusión justo antes de empezar las celebraciones navideñas. Por radio, por televisión y en los últimos tiempos por internet, muchas generaciones siguen con atención a los niños de San Ildefonso, anhelando que uno de los números cantados sea el que corresponda al 10º que tienen entre las manos. Por eso hoy hemos querido dedicar nuestro podcast a este tan esperado sorteo, analizando los distintos aspectos y curiosidades relacionados con el mismo. Y si queremos empezar por el principio, tenemos que remontarnos, como no, a sus orígenes. Este sorteo no es ningún jovencito. El primero se celebró en 1812 y sus orígenes fueron algo menos alegres de lo que nos imaginamos. Este primer sorteo tuvo lugar en plena guerra de la independencia contra las tropas de Napoleón y además no fue el 22 de diciembre, sino el 18. La idea de este sorteo parte de Ciriaco González Carvajal, el entonces ministro del Consejo y Cámara de Indias, como una vía para conseguir nuevos ingresos para financiar la guerra sin tener que pedir más a los ciudadanos. En aquel momento aún no era la Lotería de Navidad, sino que su nombre era Lotería Moderna o Prósperos de Premios. El primer número de ganador fue 3.604 y el premio fue de 8.000 pesos fuertes, que equivale a unos 64.000 reales al cambio y por número, no por décimo. Y si nos preguntamos por la equivalencia de esa cantidad, la referencia es que en aquel entonces se podría comprar una casa de 150 metros en Madrid por unos 27.000 reales. La denominación de sorteo de Navidad aparece oficialmente en 1892, 80 años más tarde, y nunca ha dejado de celebrarse ni siquiera durante la Guerra Civil Española. Y aquí tenemos otra curiosidad, y es que llegaron a celebrarse dos sorteos distintos, uno en Barcelona y otro en Burgos, uno por cada bando. ¿Y por qué llamamos a este sorteo el gordo? ¿Tiene que ver con la cuantía del premio? Bueno, podría ser, pero no. Se relaciona con un personaje creado para promocionar la lotería, que se conocía como el fanático de la lotería o el enano afortunado, y se representaba como un tipo gordinflón con el cuerpo relleno de bolas con números correspondientes a terminaciones de la Lotería de Navidad. Y el personaje se hizo muy popular, se llegó a representar en libros, sellos, estampas y en los propios boletos de lotería. Lejos de las actuales advertencias legales que acompañan a menudo los anuncios sobre juegos de azar, que sabemos que recomiendan siempre invertir con responsabilidad, el enano afortunado animaba a comprar lotería con frases como: de alegría y dinero, este enano afortunado, si lo estudias con esmero, te enseñará alborozado de la fortuna el sendero. Fue tal su éxito que en 1851 dio su nombre a un periódico titulado como El Enano. El enano afortunado fue recibiendo distintos apodos y adivina, uno de ellos fue el Gordo, que es el que ha llegado hasta nuestros días. El Gordo fue la imagen de la Lotería de Navidad por primera vez en 1892. Si el primer sorteo, como decíamos antes, fue un 18 de diciembre, con el paso de los años la fecha se quedó fijada en el 22 de diciembre, salvo si ese día era domingo, en cuyo caso se adelantaba un día, al 21 de diciembre. Hay otras fechas destacadas en torno al sorteo, como por ejemplo 1942, que se empiezan a imprimir los billetes en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. En 1957 se celebra el primer sorteo televisado de la historia. Hasta entonces solamente se podía oír por radio o se leía en la prensa. En 1974 se informatizan los sorteos de la Lotería Nacional. En 1984 participan niñas por primera vez en la historia del sorteo, ya que el Colegio de San Ildefonso pasa a ser mixto. Y en el 2002 es la primera vez que el sorteo se canta en euros. Otra pregunta, otra curiosidad podría ser: ¿quiénes son los niños de San Ildefonso y por qué lo cantan? Son alumnos de la residencia internado San Ildefonso de Madrid. Históricamente era un orfanato, pero hoy en día es un centro que acoge a niños cuyas familias requieren apoyo socioeconómico o por circunstancias familiares temporales. Los niños que participan en el sorteo lo hacen desde 1771 y en el sorteo de Navidad en concreto desde sus inicios en 1812. La primera intervención de la historia del colegio en 1771 le correspondió al niño Diego López. Hay constancia de este hecho en las crónicas de la Asociación de Antiguos Alumnos, en las que se describe: tomando al azar una de ellas, las bolas, canta el número con un gracioso soniquete y tras mostrarla públicamente se la acerca a los labios y la besa cariñosamente. Originariamente el colegio era un centro de beneficencia que acogía a niños abandonados y cantar la lotería era una manera de obtener financiación para el centro o una labor para la comunidad.
¿Cómo se elige a estos niños cantores? Bueno, en primer lugar tenemos que saber que los niños se presentan voluntarios, pero no todos son seleccionados. Tienen que tener al menos 8 años, deben tener una buena voz, vocalizar perfectamente y mantener un ritmo de canto claro y fluido para que los números se entiendan sin problemas. Tienen que ser capaces de moverse por el escenario sin que tengan vergüenza o nerviosismo excesivo y deben tener una altura suficiente para alcanzar las tablas y manejar las bolas cómodamente. La preparación es fundamental y comienza muchos meses de antelación. Ensayan la voz, el ritmo, hacen simulacros del sorteo, practicando con las bolas, imitando la dinámica exacta del sorteo para que vayan familiarizados con el proceso. Y también ensayan esa formación por parejas. Se les enseña a trabajar en parejas con un niño que extrae la bola y el otro la del premio, y luego intercambian los roles. También otra de las preguntas que nos podríamos hacer en torno al sorteo es ¿dónde se celebra? Desde 2012 se celebra en el Teatro Real de Madrid, pero no siempre ha sido así. En plena Guerra de la Independencia, Cádiz y San Fernando fueron las ciudades en las que se celebraron los primeros sorteos. Años posteriores, la celebración viajó a Madrid. Durante muchos años se realizó en el Colegio de San Ildefonso, donde los niños eran los encargados de cantar los números ganadores. Desde 1963, el sorteo de la Navidad pasa a celebrarse en la sede de Lotería Nacional en la calle Guzmán el Bueno de Madrid. En 2010 se pasa al Palacio de Congresos del Paseo de la Castellana y ya en 2012 pasa a su actual marco, que es el Teatro Real de Madrid. Vamos a analizar otro aspecto. ¿Cuánto nos gastamos los españoles en este sorteo y cuánto podemos llegar a ganar? Bueno, lo normal es comprar un décimo, que vale 20 euros, aunque a veces es verdad que es tradición compartirlo entre varias personas. El décimo es la unidad mínima del sorteo y, como su nombre indica, es una décima parte de un billete. Es decir, cada billete lo conforman 10 décimos que tienen el mismo número y pertenecen a la misma serie. En total, el gordo de la Navidad de España tiene 100.000 números cuyos dígitos van desde el 00000 y el 99.999. En 2025 se han emitido 198 series de cada número y cada una de ellas está compuesta de 10 décimos, lo cual implica que cada número del sorteo cuenta con un total de 1.980 décimos repartidos por todo el país. El primer premio, como sabemos, son 400.000 euros por cada décimo, el segundo 125.000, el tercero 50.000. Pasamos al cuarto premio, hay 2 cuartos premios de 20.000 euros por cada décimo, 8 quintos premios de 6.000 euros por cada décimo y luego la pedrea, que son 1.794 premios de 100 euros por cada décimo. Pero ya sabemos que en caso de resultar afortunados, no todo este dinero va a llegar a nuestros bolsillos. En la actualidad están exentos los premios cuyo importe íntegro sea igual o inferior a 40.000 euros. Si el premio es superior a 40.000 euros, solo va a tributar la parte del mismo que exceda de dicho importe y el porcentaje de retención e ingreso a cuenta va a ser el 20%. Así, por ejemplo, si ganamos 100.000 euros, van a tributar al 20% sobre 60.000, que es la diferencia entre 100.000 y 40.000, y se practicaría una retención de 12.000 euros y se percibirían realmente 88.000. En 2025 se estima que los españoles se han gastado de media en esta lotería, 76 euros, 2 euros más que en 2024. Con los 1.980 décimos puestos a la venta en 2025, la recaudación va a rondar los 3.960 millones de euros. Y de esta cantidad, un 70% se va a destinar a premios, por lo que 2.772 millones de euros esperan para ser repartidos. Otro aspecto curioso en relación a la lotería es la cantidad de mitos y supersticiones que hay en torno a la misma. Seguro que hemos oído varias de estas supersticiones, algunas son más comunes, otras más estrambóticas, algunas más políticamente incorrectas, al menos en apariencia, y por desgracia ninguna avalada por la estadística o evidencias científicas. Una de las más conocidas es frotar el décimo en el abdomen de una mujer embarazada. Se relaciona con esa idea de que la energía positiva de una futura mamá se puede llegar a transferir al billete de lotería. Otros prefieren frotar, pero en la cara de un amigo o familiar, algo que, lejos de ser irrespetuoso, tiene que ver con ese simbolismo de la calva, que se identifica con el camino hacia el éxito.
Y aunque el gato negro carga con ese estigma de tener mala suerte, de traer mala suerte, en esta ocasión no es así, porque otro mito dice que frotar el décimo con un gato negro convierte su mala suerte en buena. Hay muchísimos más rituales. Bañar el décimo en cava, dormir con él bajo la almohada, poner una rama de perejil junto al décimo, encender una vela amarilla, colocar una maceta con una planta cerca del billete. Por no hablar de los que hacen largas colas en determinadas y conocidísimas administraciones de lotería, o los que siempre juegan al mismo número, a la misma terminación, o buscan el décimo que empieza por un número o por otro número. Esto último es lo que en economía conductual se conoce como sesgo de control, ya que a veces nuestro cerebro nos engaña pensando que si elegimos nosotros el número, por ejemplo, las posibilidades de ganar son más altas que si nos da el lotero un número al azar. Pero no, nuestra parte racional nos recuerda que esto no es así. No hay ningún número que tenga más probabilidades de salir, ni las tenemos nosotros si jugamos el mismo número siempre cada año. No vamos a entrar en cálculos matemáticos complejos, pero simplemente nos remitimos a la probabilidad de tener el gordo con un solo décimo. Si hay 100.000 números, la probabilidad de que el número que llevamos sea el elegido es de un 1 entre 100.000, es decir, un 0,001. Si nuestro objetivo tan solo es recuperar el dinero invertido, bueno, pues tendremos un 10% de probabilidades de que esto suceda, considerando el reintegro, la última cifra, si este coincide con la del primer premio. Eso sí, es verdad que hay algunos números que parecen más afortunados. El 15.640 y el 20.297 han ganado en 2 ocasiones. Y la terminación 85 ha sido la más premiada. Como cifra final, el 5 es el número que más veces ha resultado agraciado y la cifra que menos se ha repetido es el 1. Curioso. Como es lógico, con una historia tan larga a sus espaldas, hay miles de anécdotas que han tenido lugar en torno a la lotería, como por ejemplo en 1931, cuando el gordo cayó en un número que no se había vendido y los millones fueron directamente para Hacienda. Yo creo que es el momento tal vez de hablar de finanzas. No podemos acabar este podcast sin hablar de ellas, porque si finalmente somos uno de los agraciados, el premio no es el punto final, sino el punto de partida. ¿Sabías que las estadísticas nos dicen que un 70% de las personas a las que les toca la lotería son más pobres en un plazo de 5 años? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues porque no planificamos, porque al ser un dinero que ha caído del cielo, no le damos en ocasiones el mismo valor que si lo hubiéramos obtenido con nuestro trabajo, porque tendemos de forma impulsiva a gastarlo en cosas que no necesitamos, en caprichos caros que a lo mejor luego no podemos mantener. Siempre insistimos en la importancia de dar el mismo valor al dinero independientemente de su procedencia. Da igual que lo hayamos ganado con nuestro trabajo o que nos haya tocado con la lotería. La planificación es la base del éxito. ¿Cómo deberíamos proceder si nos llevamos un buen pellizco? Bueno, lo primero es pagar tal vez deudas, bien las que tenemos con la hipoteca o bien las que tenemos con préstamos personales. Aquí a veces el error es, lo primero es quitarnos hipoteca, pero deberíamos pararnos a pensar cuáles son aquellas deudas que son más gravosas. En ocasiones, pues son, por ejemplo, los préstamos personales que generalmente tienen un tipo de interés superior. Esas son las primeras que nos tendríamos que quitar. Después podemos invertir con lo que nos queda después de pagar estas deudas. Las inversiones son vitales para poder generar más riqueza. Podemos invertir en un inmueble si hemos ganado lo suficiente, o bien en otro tipo de bienes o productos que se revaloricen, como por ejemplo fondos de inversión, que suele ser una de las alternativas más buscadas. También podemos destinar una parte de este importe a ahorrar, hacer un plan de ahorro, un plan de pensiones de cara a la jubilación. También es interesante conservar una parte de la cuantía en liquidez para poder hacer frente, en su caso, a gastos imprevistos. Y luego, ¿qué pasa con darse un capricho? Por supuesto, también es posible. Tenemos que pensar en el futuro, pero también es importante disfrutar del presente y por eso, si nos ha tocado un premio importante, tal vez podemos hacer realidad ese deseo que teníamos, ese viaje que teníamos planeado desde hace un montón de tiempo, pero con cabeza, que no se nos vayan los caprichos más de un 10% del premio. Y si no sabemos cómo hacerlo, pues siempre podemos recurrir a un asesor financiero para encontrar la mejor manera de invertir y ahorrar una buena parte de dinero, valorando el nivel de patrimonio, las circunstancias personales, etc. No queremos olvidarnos tampoco de aquellos que no hayan sido tocados en esta ocasión por la varita de la fortuna.
Siempre nos quedará la esperanza de la lotería del niño, del sorteo de la 11 o de la primitiva semanal. O bien podemos tirar de nuestro refranero siempre tan sabio que nos dice que el trabajo y la economía son la mejor lotería. Y ahora sí, acabamos ya este podcast tan especial, pero con la correspondiente advertencia legal. Juega con responsabilidad y si ganas, invierte con responsabilidad.